Gloria a Dios. Muy bien, vamos a buscar juntos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Decirle al de al ladito o al de adelante, te le puedes tocar en el hombro y decirle, prepárate para el mensaje hoy, prepárate. Prepárate, decirle. Prepárate, no te duermas. Despiértate tú que duermes, dice la palabra. Amén. Hoy hay que proclamar esa palabra. Gloria a Dios. Lucas capítulo 23. Vamos a leer allí versículo 33. Lucas 23, versículo 33 al 39. ¿Lo tienen ahí? Dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él y le ofrecieron vinagre. Y dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Hasta ahí la palabra. Gloria al Señor. Jesús siempre supo que llegaría el día en que Él sería rechazado por todos y debería dar su vida por cada uno de nosotros, por cada pecador de esta tierra. El propósito de Dios era que Jesús muera. O sea, su primera etapa, esos 30 años que vivió como un ser humano normal, luego fue ungido, trabajó con sus discípulos, esos 3 años que siguieron fueron hermosos y creo que los que rodearon a Jesús vieron su gloria, como dice la palabra. Pero Jesús siempre supo que un día llegaría el momento de morir y de ser crucificado. Rudamente, ¿no? De una forma violenta, iba a ser rechazado, maltratado. Ustedes imaginen lo que fue vivir con ese pensamiento y ese sentir en su corazón. De hecho, Lucas 9:22, solo anótenlo, yo se los menciono. Dice que Jesús les habló, les anticipaba a los discípulos. Dice, el Hijo del Hombre tendrá que experimentar horribles sufrimientos. Dijo, será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros religiosos. Lo matarán y al tercer día se levantará de nuevo. Él les venía anunciando a sus discípulos que un día iba a pasar eso. Yo creo que los discípulos un poco no entendían y por otro lado no querían entender. No les gustaba nada la idea de que Jesús iba a ser crucificado. De hecho, ellos empezaron a soñar de que Jesús iba a ser el rey. Se iba a convertir en el rey y que iba a despojar a Roma, como tanto lo estaban esperando los judíos. Pero el Señor les estaba anunciando, el Hijo del Hombre va a ser rechazado, va a ser maltratado, va a ser crucificado y un día lo van a matar, pero se levantará de nuevo. Me gustó esta versión, se levantará de nuevo. Ahora, yo veo que no solo eso, no solo Él anunciaba su muerte, sino que Él también, miren esto qué interesante, sabiendo que vendría una etapa de muerte y sufrimiento para Él, Él tuvo una preparación. Siempre noto esto, que se fortalecía mentalmente y se fortalecía espiritualmente para ese momento. Creo que en esos 3 años de ministerio no solo formó a sus discípulos, él también se preparó mentalmente y espiritualmente para soportar semejante prueba. Usted dirá, no, pastor, yo nunca escuché eso de mentalmente. ¿Saben? Yo quiero mostrarles que Jesús se preparó mentalmente. Todo hombre, todo hijo del Señor, cuando tiene que afrontar una prueba, tiene que tener una fortaleza mental. Esto se habla mucho, por ejemplo, en el deporte, los que están en grandes niveles de competencia. Esto, por ejemplo, he escuchado casos en el tenis que uno dice, ¿por qué si aquel jugador era tan bueno? Me acuerdo en una final, creo que era el Gato Gaudio contra Coria, si no me equivoco, hace muchos años atrás, se decía que Coria le iba a ganar a Gaudio, ¿sí? Porque la fortaleza mental que tenía él era muy baja, la de Gaudio.
Y más allá que Gaudio tenía más talento. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nos vemos enfrentando pruebas y pedimos fortaleza espiritual. Yo te voy a mostrar que eso es necesario, pero también es importante que desarrolles una fortaleza mental. ¿Qué quiere decir eso? Poder tener una mente fuerte de aquí por el poder del Señor y por la preparación que el Señor nos da para poder enfrentar esos momentos de muerte, de sufrimiento, de dolor, ¿no? Que a veces uno tiene que atravesar. Quiero mostrarte en San Juan capítulo 12. Miren cómo Jesús tenía una fortaleza mental para atravesar ese momento. Juan 12, 27, te lo leo. Es el momento que Él está a punto de ir a la cruz. Y dice, siento en este momento una angustia terrible. Emocionalmente estaba invadido Él. ¿Y qué voy a decir? Diré, Padre, líbrame de esta angustia. Pero precisamente para esto he venido. O sea, Él en su mente tiene una batalla emocional, dice, me siento mal por atravesar esto. Pero tiene una fortaleza mental. Yo no puedo pedirle a Dios que me libre en este momento, porque yo vine para eso. Tengo que ir a esa cruz, tengo que morir en esa cruz. Y Él ahí parado en su fortaleza, yo veo una fortaleza en el pensamiento. Dice, no voy a orar eso porque estaría mal. No puedo pedir a Dios que me libre, sino, Señor, dice aquí, precisamente para esto he venido. Y el 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Claro, cuando uno lee esta oración, uno dice, wow, qué oración madura. ¿Saben qué es eso? Eso es fortaleza mental. Es un hombre, Jesús como hombre, estaba fortalecido mentalmente. Y ahí es donde muchas veces la prueba trabaja en nosotros para debilitarnos. Y fíjense aquí, Jesús dijo, yo podría pedirle al Señor que me libre, pero no lo voy a hacer. Señor, glorifícate. Y saben, dice la Biblia, que se oyó una voz del cielo que decía, ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. Dios respondió a esa oración de Jesús. No lo libró de la cruz, pero sí el Señor lo iba a respaldar y lo iba a fortalecer. Hablando de fortaleza espiritual, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, nos habla de esa fortaleza espiritual que Jesús recibió para atravesar la prueba. Lucas 22, 41. Dice que relata Lucas aquí que en momentos antes de ir a la cruz, se separó de los discípulos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar. ¿Qué hizo Jesús? Se fue al secreto. Se fue al secreto para fortalecerse. Y ahora van a ver por qué digo esto. Él dice que se alejó una buena distancia de los discípulos y se arrodilló y se puso a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lo fortaleció. Tal vez no es el centro del mensaje hoy, pero quiero decirte quiero que entiendas bien que hay una fortaleza mental que se forma con años de buscar al Señor, con comer de su palabra. Eso sería tema para otra prédica. Esa fortaleza es necesaria para la prueba. Pero también hay una fortaleza espiritual que se encuentra buscando al Señor. Si lo buscas, esa fortaleza va a venir. Jesús mismo necesitó ser fortalecido y dice que Dios envió un ángel y el ángel lo fortaleció. Lo dice la Biblia, lo tienen ahí, ¿no? El 43. Se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. O sea que hay una fortaleza mental y una fortaleza espiritual que viene de Dios, no viene de otro lado. No viene de otro lado, ¿amén? Ahora sí, volvamos al pasaje con el cual iniciamos. Ustedes dirán, ¿para qué leímos ese pasaje? Y acá hay algo muy, muy llamativo que quiero mostrarte en esta palabra que leímos. Ahora que entendemos la preparación que Jesús tuvo, escuchen esto, cómo Él se preparó mentalmente, cómo Él estaba preparado espiritualmente. Llega a la cruz, lo maltratan, lo humillan y lo crucifican. Ahí estamos en la escena que leímos. En esa escena aparecen 3 ocasiones repetidas, no sé si se dieron cuenta, 3 ocasiones donde se le insiste al Señor una misma cosa. Se le grita, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Unas voces, primero la gente con los líderes del pueblo que le decían, yo lo traduzco de esta manera, lo veo así, lo interpreto, que en cierta manera le decían, si tú has salvado a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Si eres el Salvador, lo primero que tendrías que hacer es salvarte a ti mismo, bajate de esa cruz. Una voz que gritaba, sálvate a ti mismo. Los soldados se vieron inspirados por la misma frase y le gritan, si eres el rey, claro, ellos en su mentalidad de ejército veían como el más grande al rey. Y le dicen, si eres el rey, sálvate a ti mismo. Y una tercera voz, la voz del que estaba crucificado al lado, gritándole exactamente lo mismo. 3 veces
el Señor es incitado a hacer algo para bajarse de esa cruz. Lo que hemos pasado por pruebas duras, difíciles, de años, sabemos muy bien lo que significa esta frase. Y saben, yo sé que tal vez conocemos las 3 tentaciones que Jesús sufrió en el desierto. ¿Se acuerdan que fueron 3? ¿Sí? ¿Están acá? Sí. Yo recordaba las 3 negaciones que tuvo Pedro otra vez. Siempre el 3 en la Biblia habla de cantidad, habla de abundancia, de que es muchas veces. Y yo veo aquí, si ustedes me permiten, interpreto que esos sálvate a ti mismo eran como una tentación más, quizás la última tentación del enemigo sobre Jesús. ¿Saben lo que estaba buscando el enemigo? Que Él se baje de esa cruz y que Él no muera, Yo ahora te lo voy a explicar. Buscaban de alguna manera esas voces provocar en el Señor que Él aborte el propósito que Dios tenía con Él. ¿Cómo? Bajándose de la cruz. Esa palabra, yo sinceramente muchas veces cuando leo este pasaje lo he vivido de esta manera. Para mí es la voz del infierno. ¿Usted imagina si Jesús hacía algo en ese momento y se bajaba de la cruz? Nosotros hoy tendríamos que pagar por nuestros pecados. No hubiera perdón de pecados porque era la única manera que Él muera en esa cruz para llevar nuestros pecados en esa cruz y así traer vida a nuestras propias vidas. Amén. No había otra manera, pero ahí habían 3 veces. Ustedes imaginen, en esa condición Jesús podía hacer algo. Él podía salvarse a sí mismo. Él sí que podía. Con solamente pedir al Padre, el Señor enviaría ángeles y lo sacarían de ese lugar. Pero el propósito no era que se salve a sí mismo. El propósito era morir. Diga conmigo, morir. Muchas veces interpreté personalmente este pasaje como la misma voz del diablo en la voz de esas personas. Los que hemos pasado por prueba, le decía, por años, hemos escuchado esa voz. A veces gente queriendo ayudarnos, diciéndonos, ¿por qué no haces algo? Deja eso. ¿Cuántas veces nos han dicho nosotros? Dejen Bahía, vuélvanse. A mí me llegaron a decir en un momento, cuando vieron la prueba que estábamos viviendo, no creo que Dios te haya llamado. Me lo dijo un pastor. Para mí, yo no sé si vos tenés un llamado a ese lugar, por cómo te está yendo. ¿Qué era esa voz? Sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Ahora vas a entender a qué quiero llegar con esto. Esa voz que venía del infierno. Menos mal que el Señor nos preparó y nos fortaleció, porque aunque no veíamos ningún fruto, sabíamos que Dios nos había llamado. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero esa voz es brava. Cuando estás siendo crucificado, cuando estás pasando por una prueba y te aparecen de cerca y te dicen, ¿por qué no dejas todo? Deja todo. Ya está. Salvate. Ocupate de vos mismo. Pero, ¿saben? No solamente uno puede interpretar como la voz del infierno. Hay algo para mí casi peor. Miren lo que voy a decir. Tal vez si somos literales y leemos el pasaje con precisión, en ningún lado habla del diablo, pero habla de 3 grupos de personas que le están hablando a Jesús. La gente, los líderes, los soldados y el mismo malhechor que estaba al lado. Le dicen, y yo noto ahí lo que le he puesto un nombre, la voz del egoísmo humano. La voz del egoísmo. Ustedes dirán, no hay nada peor que el infierno. Sí, es cierto. No hay nada peor que el diablo. Es cierto. Pero ¿saben si hay algo que sigue después para abajo? Es el egoísmo. ¿Por qué digo el egoísmo? Esa voz le estaban proponiendo al Señor que en vez de rendir su vida desinteresadamente, le estaban proponiendo, ¿por qué no pensás en vos mismo? ¿Por qué no te ocupás de vos y dejás de sufrir? No vale la pena, le decían. No vale la pena, bajate de esa cruz, sálvate a ti mismo. Esa era la voz que venía. Yo la llamé hoy también la voz del egoísmo, la voz de la razón popular, porque todo el mundo le decía, bájate de la cruz. No vale la pena. Bájate, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Y saben, Jesús había dejado muy en claro cuál era su enseñanza y el llamado para todos sus discípulos. Ahí entramos nosotros. Juan capítulo 12, déjamelo explicártelo un poquito más. Juan 12, 23, quizás ahí me puedas entender mejor. Juan capítulo 12, versículo 23. Dice, Jesús les respondió, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es verdad que si un grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Escuchen esto.
Jesús les había enseñado a sus discípulos. Ustedes saben muy bien que la semilla de trigo, cuando cae en tierra, si muere, crece la planta y se multiplica por miles. Amén. Eso es lo que Jesús le decía a sus discípulos. Yo soy esa semilla de trigo. Yo tengo que caer en tierra, morir, y sé que voy a dar mucho fruto luego de esa muerte. Jesús les habló una y otra vez de la muerte. Jesús les habló de la necesidad de que tenían que morir. Que tenían que morir. Era el sentir, era el llamado. Fíjense en Lucas capítulo 9. Lo hacía en forma simbólica. Busquen Lucas 9, 23. Había un mensaje de Cristo a sus discípulos. Es el mensaje de Cristo a la iglesia hoy. La necesidad de morir al ego. La necesidad de morir al yo. Y por otro lado un mensaje del mundo, que es lo que hoy te quiero hablar. Que está diciendo todo lo contrario. No necesitas morir. Salvate a vos mismo. Preocupate por tu propia vida. Los demás no importan. Ese es el mensaje que a veces oímos. Hoy siguen gritando esas voces. Sálvate a ti mismo. Pero yo veo aquí que Jesús fue claro. Él les habló de la semilla que muere. Si no muere, queda sola. ¿Saben cuántas veces nos habló esta palabra en el desierto? A nosotros como matrimonio nos decía el Señor, si ustedes no aprenden a morir. Y de hecho estamos en ese proceso, ¿no? Pero si no mueren van a quedar solos. Y estábamos más solos que Adán en el día de la madre. Estábamos solos. Muchos de ustedes habrán pasado por momentos así, de soledad. ¿Sabes que ese es el momento donde puedes salvarte a vos mismo y decir, basta, no aguanto más? O dejar que muera algo en tu corazón. Entiéndeme lo bueno de esa palabra, porque ustedes dirán, uy, pastor, no me gusta que hable de muerte. Pero hay una parte en nosotros que tiene que morir. Tiene que morir. ¿Por qué? Porque si no muere, queda solo. Pero cuando muere esa parte que hoy el Señor está tratando en tu corazón, ¿sabes qué? La Biblia dice que vas a dar mucho fruto. Es como la semilla de trigo, dará mucho fruto. Pero miren, allí en Lucas 9:23, Dios habla hoy. Dice así, después le dijo a todos, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿cómo dice? Olvídese de sí mismo. Cargue con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, la salvará. Déjame te lea otra versión en el 24, me gustó. La BLPH dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que entregue su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿Amén? Amén. ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Que tenemos que morirnos? No físicamente. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, si quieren seguirme, van a tener que hacer algo. Van a tener que dejar el ego a un costado. ¿Qué decían los de la cruz? ¿Cómo gritaban? Sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo, pensá en vos. Vos sos el ganador, vos sos el mejor, solo vos. Así le hacían. Y la voz de Jesús a tus discípulos, ¿cuál era? Olvídense de sí mismo. Olvídense de sí mismo. Dejen de girar tanto en torno a ustedes mismos, a su propia necesidad. Sé que la tienen y Dios la va a suplir, pero es como que el Señor me ministró muy fuerte en esta palabra. Dejar de girar tanto en nosotros mismos, en estar en el centro. El llamado de Jesús a sus discípulos es, si quieren ser mis discípulos, olvídense de sí mismos. Olvídense. Ustedes dirán, pero pastor, esto no me habían dicho cuando yo vine a la iglesia la primera vez. Si no me hubiera puesto a pensar un poquito. Justo una semana antes del bautismo estamos predicando esto. Si alguien quiere seguirle, olvídese de sí mismo. Y toda la iglesia dice, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben? Lo que yo estoy predicando es el mensaje de Jesús. Porque después empiezan los problemas. Ah, Señor, pero esto no lo sabía. No, este es el mensaje de Jesús. Porque es lo mejor que le puede pasar al hombre y a la mujer. Salir del centro. Dejar el sálvate a ti mismo, Jesús, haz conmigo lo que quieras. Eso es lo que Dios está buscando. ¿Saben? Yo no creo que Dios busque anular tu vida. Que seas un zombie, un muerto caminando. No. Porque te dio voluntad, te dio gustos, te dio deseos, te dio una vida. Pero tú puedes con esa vida honrar a Dios y que Él sea el centro de todo y vivir con Él y vivir para Él, aunque hagas muchas cosas. O vivir para vos mismo. Esa es la diferencia. El sálvate a ti mismo es la voz del mundo que te dice lo importante es lo que vos sentís. Yo cuántas veces escucho esto, ¿no? Hoy está de moda. ¿Y si ellos quieren estar así, en esa condición que estén, si son felices? ¿Dónde dice la Biblia eso? En ningún lado. Como si fuese que el parámetro de vida es, ¿y si están contentos que lo hagan? Si les gusta robar y son felices, que roben. Ah, no, eso no, pastor, pero otras cosas sí. No.
El punto es que nosotros salgamos del centro y Jesús realmente sea el centro de nuestra vida y poder seguirlo desplazando nuestro ego, nuestro yo y, por qué no decirlo, nuestro egoísmo, que solo busca saciarse a uno mismo para poder de alguna manera vivir para Él. Ese fue el llamado. Ese es el llamado que Jesús le hace a sus discípulos. Ahora imaginen, el maestro enseñó eso a sus discípulos y Él estaba allí en la cruz y ¿qué le gritaban? Todo lo contrario a olvidarse de sí mismo. Le decían a Jesús que se ocupe de su propia vida. Jesús nunca lo hizo. Solamente puso el plan de Dios como primero en su vida y lo adoró. Y le enseñó con su ejemplo a sus discípulos. Nos enseñó a nosotros lo importante de vivir una vida negándonos a nosotros mismos. ¿Saben? Allí el 23 cuando dice, después le dijo a todos, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y que me siga. ¿Saben qué significa eso? Eso es morir cada día. Eso es morir cada día. No es cargar con un drama, un problema, porque Cristo te saca esas cargas. El cargar la cruz cada día es que cuando mañana amanezcas, tienes que saber que Él es primero, tú no primero. Él es el centro, tú no eres el centro. Eso es morir cada día. Señor, lo que tú quieras, lo que tú me mandes. Yo sé que esto es un proceso, todo nos cuesta, todo nos cuesta esto. Pero eso, por eso, justamente es lo que dice este pasaje. Cada día cargue con su cruz y me siga. O sea que todos los días vas a tener que usar la cruz para crucificar esa carne que dice, hoy la verdad no quiero ni pisar la iglesia, dijo uno, ¿no? Ahí hay que usar la cruz, amén, para crucificar nuestra carne. Otro dirá, hoy la verdad que no sé si voy a orar o voy a leer la Biblia, hoy voy a hacer la mía. Ahí tienes que usar la cruz. Cada día la cruz para crucificar nuestro ego, nuestro yo. Créeme que Dios te pone en muchas situaciones de la vida que no nos gustan, que son horribles, que son indeseables. ¿Sabes para qué? Para ayudarte a que muera tu ego. Para que muera tu ego y el mío. Amén. Dale gracias al Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Te está ayudando el Señor. Yo sé que duele, es feo. A veces uno quiere esquivar esos momentos, pero créeme, lo mejor que te puede pasar es morir cada día, morir cada día. Los discípulos entendieron esto, lo vivieron, lo llevaron a su vida. Allí el apóstol Pablo en Filipenses 1:21 tira una frase que es muy popular. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero que recibas esta palabra, iglesia, que entiendas el beneficio de morir a la carne, de morir a tu ego, de morir a tus pretensiones. Ustedes saben, me conocen, yo creo en que tenemos que tener metas, objetivos, conquistas por delante, lo creo. Pero nada de eso me vuelva pretencioso delante del Señor. Como que voy delante de Él diciendo, Señor, ¿qué pasó con esto? Como si yo fuera el jefe, ¿no? Y Él mi servidor. No, humildes. Por eso me gusta el símbolo del grano de trigo. Primero tiene que caer en tierra. ¿A cuánto le gusta eso? Caer en tierra. A veces son pisoteados. Para luego quedar enterrado allí, morir. ¿Y qué pasó con la semilla? No sé. Pero un día, cuando vas a ese lugar, encuentras un brote. Y luego ese brote se hace algo grande. Amén. Eso pasa con nuestra vida. Caer en tierra, muchas veces caer en tierra, humillados muchas veces por cualquier, como para hacerme el bíblico, cualquier incircunciso. Necesito, decí conmigo, necesito morir cada día. Es necesario, mis hermanos. Trabajen esto, les animo, así como el domingo pasado les hablé de santificarnos, esto tiene relación. Trabajen el morir cada día. Tal vez hay cosas en el día que te pasan, en el trabajo, en el estudio, que dices, pero ¿será posible? Lo reprendo en el nombre de Jesús. No reprendas tanto, quizás Dios ahí está haciéndote morir. Está haciéndote morir a veces con un vecino, a veces con un compañero de trabajo, con una profesora de tal materia. Está haciéndote morir. Dale gloria a Dios por eso. Porque necesitamos morir. Déjeme cerrar el mensaje simplemente con un ejemplo en Jonás capítulo 4, unos versículos y terminamos, porque esta palabra tocó mi corazón esta semana e inspiró este mensaje. Jonás capítulo 4 y terminamos. Versículo 5 en adelante. Les leo unos versículos allí.
Acompáñenme si no lo encuentran. Dice, Jonás salió y se sentó al este de la ciudad y allí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Les explico para entender el contexto. Jonás fue siempre un hombre que le costó mucho entender lo que Dios quería hacer con él y renegó contra el propósito. Ahora van a entender cuál fue el punto de Jonás. Pero era un enojo, no quería ir a predicarle a Nínive. Muchos teólogos dicen porque Nínive eran enemigos de Israel. Y Jonás, en cierta manera, sabía que Dios se iba a arrepentir del juicio que enviaba sobre esa ciudad, si la ciudad se arrepentía. Y fue así. Dios perdonó a la ciudad. Y esto lo enojó mucho a Jonás. Y este es el pasaje que estamos leyendo. Justamente luego de eso, dice que se sentó bajo una sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. El versículo 6. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Y Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano le hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseo de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, respondió. Me muero de rabia. Y el Señor dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció de una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Quiero cerrar este mensaje con esta historia, porque el problema de Jonás, desde el momento que Dios lo llama hasta este momento final que cierra el libro, siempre fue el egoísmo. Siempre fue el egoísmo. Siempre fue el egoísmo. Él no quiso hacer la tarea porque a él le parecía que no debía hacerla. Porque él tenía otras intenciones para su vida. Y luchó siempre con su egoísmo. ¿Y saben por qué me doy cuenta? Porque aquí el Señor lo saca a la luz. Dios le da algo a Jonás en medio de esa prueba. Le hace crecer una plantita. Escucha esto. Un arbolito que lo tapó. Un arbolito sencillo. Creció en un día. Y dijo: ¡qué maravilla! Y estaba feliz por ese arbolito. Pero al otro día Dios le mató el arbolito. Y Jonás se enojó muchísimo porque murió ese arbolito y él empezó a sufrir. La alegría de Jonás pasaba por lo que él recibía. No le importaba si había una ciudad que se estaba muriendo. Y la bronca, el enojo de Jonás pasó porque él dejó de recibir ese beneficio que le daba esa planta. Todo pasaba en torno a su ego, a su egoísmo justamente. El centro de su vida era él mismo. No le importaba si había miles. Por eso Dios a través de esta historia le hace ver: vos te enojás porque te maté una planta. Fíjate en lo que estás pensando. Lo único que te importa es esa plantita y que tenga sombrita. Es lo único que te interesa. Hay 120,000 personas que se están muriendo y a vos ni se te cruzó por la cabeza. Eso es lo que le dice Dios a Jonás. Y te enojas porque te maté una planta. Fíjate dónde está tu corazón. Eso es lo que Dios le está hablando a Jonás. Yo cuando leía esta historia la usé para cerrar el mensaje, porque veo, esa es la gran batalla hoy que vivimos como hijos de Dios. Por un lado, el llamado de Jesús: olvídense de sí mismo y síganme. Síganme, deje de pensar tanto en sus cosas, síganme. Pero por otro lado, el ego que tenemos adentro busca ser saciado. Esto para mí, yo quiero esto, quiero que me des esto y lo otro. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de los que están sufriendo alrededor nuestro. Y nos volvemos tan egoístas que hasta nos enojamos con Dios. Si Él no nos da lo que pedimos, si no vivimos lo que estamos buscando. Hay como un enojo, pero ¿saben de dónde viene ese enojo? Del egoísmo. Ese egoísmo nos tuerce de tal manera del propósito de Dios. Hoy tiene que morir eso en nosotros, amén. De alguna manera rendirle al Señor: Señor, yo no quiero eso en mí. Porque justamente lo que vemos aquí en Jonás, ¿puede estar tan enojado un ser humano porque Dios le mató una planta? Cuando Dios le venía hablando que iba a destruir una ciudad entera y a él ni le importaba. ¿Saben cómo se llama eso? Egoísmo. Egoísmo. Y entendí de parte del Señor en esta mañana que para que fluya esa compasión por los perdidos, para que podamos sentir lo que Dios siente por el perdido, primero hay que morir delante del Señor, entregarle nuestro ego. Tal vez tenemos promesas grandes para Bahía como ciudad y el Señor nos ha hablado de hacer algo grande. Pero la pregunta es: ¿me interesa que Dios haga algo en la ciudad o solo quiero lo mío?
Solo quiero mi arbolito. Tal vez tu arbolito se secó para enseñarte que estabas muy pendiente de tu arbolito. ¿Me van entendiendo? Que ese arbolito para vos es intocable. Dios te lo toca para mostrarte que ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón, concentrado quizás en tus propias necesidades solamente. No digo que esté mal, pero cuando solo eso es el centro, cómo me siento yo, en cómo me atienden, en cómo estoy, cómo me siento. Cuando eso es el centro, y hermanos, yo no estoy aquí para acusar a nadie, solo que quiero que vean que la sociedad en la que vivimos vive pendiente del arbolito. La gente va a comer a un lugar donde está confortable, donde está cómodo, buscan siempre el placer propio. El ego tiene que ser alimentado y Jesús nos dejó un llamado. Olvídense de sí mismo y síganme. Yo quiero hoy que el Señor nos ponga esto en el corazón como iglesia. Adoptar una vez más ese llamado. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor, no nos vamos a bajar de esas situaciones de prueba que tú nos estás haciendo vivir a veces para que el ego muera definitivamente en nuestra vida. Y ¿sabes qué? Cuando rindes tu corazón a Él, cosas tremendas Dios desata sobre tu vida. Cosas que no imaginaste, cosas que no habías soñado ni siquiera. Vienen sobre aquellos que se rinden. Porque Dios encuentra así un corazón rendido. No le des lugar a esa voz que dice sálvate a ti mismo. No le des lugar. Solamente recuerda en esta mañana, abraza estas palabras de Jesús. Señor, tomo este llamado, vamos a orar. Ese llamado que dice, olvídate de ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Señor, ayúdame a no estar tan pendiente de mi propio ego, de cómo me siento, de cómo que estoy pasando por esto, por aquello. Puedas dejar eso a un lado, olvidarte de ti mismo y seguirle. Gracias, Señor. Vamos a adorar un instante. Gracias, Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias. Un camino mejor. Toda mi carga y condenación cambiada fue por tu gracia y perdón. No me hace falta y no me hace falta nada.